Bienvenidos al videotutorial número 48 del curso de Laravel y en este caso nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver ya con el módulo libro préstamo. Vamos a terminarlo para este tutorial, así que sean todos bienvenidos. Justo aquí era donde habíamos quedado en nuestro videotutorial pasado, ya estábamos entonces listando como tal los préstamos, pero esto no lo habíamos hecho nosotros por un formulario, sino que habíamos creado este préstamo por base de datos. Así que lo que vamos a hacer ahora entonces es crear el formulario para poder prestar libros de una manera bien sencilla. Lo primero entonces es que vamos a crear la ruta para crear un libro préstamo. Aquí entonces ya he creado la ruta libro préstamo crear, que va a ir al método crear del controlador libro préstamo y he creado un nombre y lo único que hice fue que a todas estas vistas, perdón, a todas estas URLs le puse el middleware out para que solamente los usuarios logueados puedan ver el listado de libros e incluso prestar libros. Obviamente sabemos que todo esto está debido a quiénes son los roles que pueden hacer esto, quiénes son los que tienen permisos para hacer esto con nuestro sistema de permisos que ya está explicado en tutoriales pasados. En la vista index, entonces simplemente vamos a quitar esto que está aquí y vamos a ponerle el libro préstamo.crear, que sería el nombre para que este botón de aquí arriba ya nos esté funcionando. Vamos a recargar y vamos simplemente a llamarla. Aquí vamos a mirar qué pasa, dice que el método crear no existe, así que vamos aquí a cambiar este create por crear y aquí entonces ya debería estar trabajando. Aquí estamos entonces. Ahora lo que necesitamos hacer es hacer toda la lógica para crear un libro. Lo primero que tenemos que hacer es simplemente para crear un libro préstamo. Vamos a tenerle que pasar los libros y vamos a bueno, creo que solamente pasarle los libros, pero aquí es donde tenemos que tener una cosa en cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿qué libros vamos a listarle al usuario ahí? ¿Todos los libros o los libros que estén disponibles? Bueno, serían los libros que estén disponibles. Así que tenemos que tener en cuenta cuántos libros tenemos en cantidad, cuántos tenemos prestado para poderle listar aquí los libros única y exclusivamente que están disponibles para préstamo. He creado entonces un esqueleto para que usted pueda ver justamente esto aquí en el listado. Aquí vamos a todos los libros prestados que tenemos. Vamos aquí cuando vamos a prestar nuevo libro, vamos aquí y lo único que hemos hecho es lo que siempre hemos hecho. Simplemente he creado en la view libro préstamo la vista crear, como pueden ver acá. En esta vista crear he creado toda la estructura como siempre y he creado un archivo crear.js por si lo necesitamos y aquí justo es donde vamos a poner nuestro formulario donde el usuario va a llenar los datos o la persona que se dedica a prestar los libros va a llenar los datos para prestar estos libros. Lo único que tenemos que tener en cuenta entonces es cuáles son los campos que necesitamos y creo que con eso no necesitamos más. Bueno, los campos podemos verlos acá, usuario ID, libro ID, fecha préstamo, prestado A y fecha de evolución, que realmente esta fecha de evolución no la llenaremos o no la necesitaremos en el momento que se está creando. Así que en este momento lo único que no tampoco es necesario que tenga el usuario ID porque el usuario ID es el usuario que está logueado. El usuario que está creando o prestando este libro es el usuario logueado. Lo único que necesitaríamos para este caso serían entonces estos tres campos, que son el libro como tal, que va a venir de una consulta a la base de datos, la fecha de préstamo y prestado A. Hagamos ese formulario. Bueno, es algo tan sencillo como esto. Tenemos la vista y justo aquí en el box body vamos a crear entonces los campos de formulario. El primero es el que se llama libro ID, donde me van a llegar unos libros y vamos a hacer los options. Entonces aquí seleccione el libro que se va a prestar. Posteriormente tenemos el campo prestado A y el campo fecha préstamo. Este value que podemos ver acá, simplemente le podemos dar aquí un date gmd para que le aparezca por defecto la fecha actual, o sea, el momento en que lo está prestando. Todos los campos, como pueden ver, son requeridos, así que vamos a necesitar utilizar el jQuery Validation para validar esos campos. Y aquí, dependiendo de los libros que me lleguen, entonces simplemente lo va a listar el título del libro o el libro como tal. Vamos a crear un plug allí con Collection de Laravel y el ID del libro. Creo que si venimos acá al libro préstamo controller y simplemente creamos aquí una variable libros,
de momento igual a un array vacía, entonces ya podemos ver el formulario completo. Vamos a mirar y aquí lo tenemos. Entonces el libro, obviamente no aparece nada todavía porque no tengo libros, no lo estoy enviando. Prestado a y la fecha me aparece exactamente la actual como tal. Así que en este momento lo que vamos a hacer es vamos a pasar entonces los libros como les decía anteriormente. En nuestro ejemplo pasado, aquí en la tabla libro préstamo habíamos creado estos dos libros de manera manual, como pueden verlo acá. Y nosotros en los libros tenemos justamente estos dos. Así que si en este momento, por ejemplo, fuéramos a crear un libro, como estos dos libros están creados acá, pero aparte de eso, no tienen fecha de evolución, lo que me debería mostrar el sistema aquí es que el usuario no tiene libros para prestar. Así que esto es lo que vamos a hacer en este momento. Así que la consulta tiene que tener en cuenta primero, bueno, los libros, cantidad de libros que hay. Segundo, que el libro esté aquí en la tabla libro préstamo, pero que no haya sido devuelto todavía. Y esto es lo que va a determinar todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder mostrar aquí los libros que se van a poder prestar o no. Aquí en el modelo libro vamos entonces a crear una relación con Eloquent a la que vamos a llamar Public Function Préstamo para que relacionemos un libro con la tabla préstamo. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Recordemos que en el libro préstamo nosotros tenemos relacionado un libro préstamo con usuarios para saber qué usuario lo prestó y para saber qué libro se prestó. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es relacionar la tabla libro como tal con el préstamo para saber qué libros están prestados y qué libros no están prestados. Así que lo que tengo que hacer aquí en este momento es relacionar justo así. Libro belongs to y esto sería libro préstamo. Listo. Creo que ya con esto, entonces estamos listos. O sea, un libro está, bueno, creo que aquí tengo que hacer un cambio. Aquí en la documentación del Laravel podemos poner un ejemplo que ellos tienen de la relación uno a muchos. Y esa relación uno a muchos, como ustedes pueden ver acá, es que un post puede tener muchos comentarios y cuando tiene muchos comentarios es que en la tabla comment aparece el post ID, o sea, en la tabla comentarios aparece un campo llamado post ID para decir ese comentario a qué post pertenece. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos aquí, que un libro como ustedes pueden ver aquí, puede aparecer muchas veces en libro préstamo. Y aquí pueden ver que aquí hay un campo que se llama libro ID. Por eso, entonces aquí en préstamo no sería un belongs to, sino un has many. Aquí está. Has many y se relaciona con libro préstamo. Ya con esto, entonces hicimos una relación de libro para saber todas las veces que esté aquí en préstamo. Aquí podríamos agregar más cosas, pero vamos a hacerlo desde la consulta principal. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, hacer un where para que que solamente me devuelva los que están precisamente en préstamo y los que están en préstamo son aquellos que el campo, como pueden ver aquí, que el campo fecha de evolución es null. Esos son los que están en préstamo. Y de esa manera entonces nosotros podríamos evaluar directamente desde aquí qué libro está en préstamo o no. Pero vamos a hacerlo entonces desde la consulta principal para que aprendamos también a hacer esto. Bueno, Eloquent y todo su poder nos ayuda con eso. Eloquent tiene unos métodos, unas funciones, por ejemplo, where has y como pueden ver aquí, where doesn't have. Y esto nos ayuda precisamente a relacionarnos correctamente con esas relaciones has many o incluso many to many. En este caso lo que vamos a hacer es que me devuelva, por ejemplo, miren este ejemplo que está aquí, que me devuelva los posts que no tienen comentarios con un where específico. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Devuélvame los libros que no tengan préstamo cuando ese campo sea nulo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces simplemente vamos a invocar al modelo libro y vamos a hacer el where
y vamos a copiarlo de acá mejor. El Word Hub y le vamos a pasar la relación. La relación es préstamo y posteriormente le pasamos una función y la función solamente va a invocar el builder como tal. Ese builder debe estar relacionado aquí arriba, usado que es Illuminate Database Eloquent Builder y vamos a pasarlo a través de una función query, perdón, una variable query y vamos entonces a mirar cómo trabaja esto. Aquí lo que vamos a hacer entonces query where y vamos a decirle where null fecha de evolución. Vamos a mirar qué nos está devolviendo entonces esto. Si imprimimos esa variable libros, aquí está, bueno, vamos a decirle aquí un get. O sea, le estoy diciendo, obténgame todos los libros, como pueden ver aquí, obténgame todos los libros que no estén en préstamo perdón, todos los libros que no estén en préstamo con este where, donde fecha de evolución sea nulo. Vamos a mirar qué me está devolviendo esto. Así que si yo imprimo aquí, entonces ven que me vuelve una colección vacía. O sea, no está devolviendo nada. ¿Por qué? Porque los únicos libros que tengo, que ustedes pueden ver acá, son los libros que tengo prestados. Ya son los libros que tengo prestados. Ahí nos hace falta agregar lo que tiene que ver con la cantidad de libros, pero eso lo haremos posteriormente. De momento dejémoslo así. Los libros que tengo son los libros que están prestados y que no han sido devueltos. Así que lo que vamos a hacer en este momento es como si generáramos una fecha de evolución aquí. Si quitamos este null y ponemos una fecha de evolución, por ejemplo acá, entonces si recargamos acá, podemos darnos cuenta que ya me devuelve un array. Aquí está, o me devuelve un ítem y me devuelve un libro. ¿Y cuál es el libro que me devuelve? El Sermón del Monte, que es precisamente el libro que ya se ha devuelto. Vamos a mirar que está aquí el libro que se devolvió. Ahora, si devolvemos este otro, entonces al venir aquí ya debe de verse en los dos libros. Aquí están entonces los dos libros. ¿Por qué? Porque ya están devueltos. Si los volvemos nuevamente a prestar, digamos que ya están otra vez sin fecha de evolución, entonces simplemente un ejemplo acá, entonces nuevamente aquí no me aparecerían. Lo que vamos a hacer en este momento más bien entonces es crear un nuevo libro para hacer la prueba. Listo, tengo este libro que se llama Internet de las Cosas, un nuevo curso que voy a empezar a hacer posteriormente, así que le vamos a decir guardar. Listo, ya ha quedado guardado ese libro. Si lo abrimos, aquí lo podemos ver entonces. Y si venimos acá, entonces ya nos debe volver que tenemos un libro, que es precisamente ese, que lo tenemos para prestar. Aquí está. Entonces ya digamos que tenemos una parte creada, que es una parte importante. Ahora nos hace falta verificar la cantidad y que nos devuelva también aquellos cuya cantidad sea mayor a las que están prestados. Vamos a hacer eso. Listo, revisando la documentación del Laravel, hay una función que nos sirve mucho más que ese where has o where doesn't have, debido a que esto ya inmediatamente al hacer un where me restringe específicamente la devolución de esos libros, específicamente si están creados en la tabla libro préstamo. Así que podemos hacer y utilizar un método de Eloquent mucho más funcional para nosotros, que es with count. O sea, lo que podemos hacer es que él me devuelva cuántos préstamos hay dependiendo también de lo que tiene que ver con la fecha de evolución. Entonces aquí podemos ver que podemos hacer un with count y le podemos pasar como parámetro cuál es la relación y posteriormente podemos pasarle también un where para que se haga un filtro de eso. Yo he hecho esto aquí y lo único que le he dicho entonces with count préstamo como tal y aquí le he dicho que me devuelva cuántas veces está ese libro en la tabla préstamo sin fecha de evolución, o sea, con fecha de evolución en null. Eso es lo que estamos haciendo acá. O sea, cuénteme cuántas veces está este libro en la tabla libro préstamo con una fecha de evolución nula y eso entonces nos da la cantidad de veces que ese libro está prestado. Y después simplemente hacemos una comparativa con la cantidad de libros que tenemos. Así que en este momento, mire que si nosotros hacemos aquí, por ejemplo, imprimimos esto, aquí,
Entonces nos vamos a dar cuenta que él me arroja 3 porque realmente tengo 3 libros como tal y me devuelve aquí lo que tiene que ver el Sermón del Monte. Me dice que está prestado, que es este libro porque está en nulo. Usted puede ver que aquí que es el Sermón del Monte. Y aquí posteriormente me dice en este otro libro, me dice que tengo otro libro y que ese libro no está prestado, préstamo con cero, y esto debido a que aquí está nulo, no está nulo, perdón, si lo ponemos en nulo, nos vamos a dar cuenta entonces que ese libro me aparecería nuevamente acá ya como un libro prestado también una vez. Y por último tenemos acá el último libro que creamos que nos dice que no está o que está 0 veces. ¿Y esto debido a qué? Pues debido a que ni siquiera está creado acá. Y como ni siquiera está creado acá, entonces me devuelve que está prestado 0 veces. Así entonces con esta función o con este método de Eloquent llamado with count, ya con esto entonces tenemos resuelto nuestro problema. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta simplemente decirle que si la cantidad de veces que está prestado es igual o mayor a la cantidad de libros, entonces que me haga un filtro y no me devuelva estos libros. Vamos a hacer eso a continuación. Para hacer entonces lo que requerimos y es que solamente podamos ver los libros cuya cantidad sea mayor que la cantidad de préstamo, podemos hacerlo de dos maneras. Lo primero es que podemos hacerlo aquí en la vista crear, en cuando comparemos la cantidad de libros, el ítem libro cantidad con el ítem libro préstamo count. Recordemos que si nosotros venimos y aquí hacemos, entonces nos devuelve 3 y recuerden que esto que acabamos de hacer con with count acá, con with count me devuelve un ítem más o un campo más que se llama préstamo count, que es donde va a estar la cantidad de veces que ese libro está prestado. Entonces, como pueden ver aquí, cantidad 1, prestado 1. Si vemos el otro libro, es exactamente lo mismo, cantidad 1, prestado 1. Y por último, tenemos también que podemos ver aquí entonces cantidad 1, pero prestado 0 porque es el último que creamos. Entonces, lo que podemos hacer es pasar esta variable libros allí y desde aquí, desde la vista, simplemente antes de poner, ya no hacemos libros haz libros, así de libros, sino haz libro. Y lo que haríamos sería una cosa muy sencilla como esto. Vamos a ponerlo y verá que no es para nada difícil. Sí, traigamos aquí la ayuda de Blade. Entonces, si libro cantidad es mayor a libro préstamo count, o sea, lo único que tendríamos que hacer aquí, entonces simplemente imprimimos esto. Aquí ponemos entonces el @endif. Épale en if. ¿Listo? Si nosotros probamos esto, ciertamente que debería estar funcionando. Vamos aquí a comentar esta línea y vamos a mirar que entonces aquí en libros solo debería imprimirme un libro. Vamos a mirar si tenemos un error. Ah, bueno, la variable id, esta variable id ya no existiría, sino que sería libro id. Y quitemos esto de acá. Y aquí sería entonces libro título. Eso sería lo que tengamos. Vamos a mirar qué estoy haciendo mal aquí. Simplemente no estoy cerrando este. Entonces aquí solamente tenemos un libro que es Internet de las Cosas. Aquí está. Vamos entonces, esta es una manera de hacerlo y creo que es funcional, pero vamos a hacerlo de una mejor manera. Vamos a hacerlo utilizando las colecciones de Laravel. Aquí podemos ver las colecciones que podemos utilizar en Laravel, en Digging Deeper, aquí en Collection, y tenemos una que se llama Filter, entonces vamos a hacer justamente eso. Venimos acá y aquí entonces aplicamos el método Filter a esa colección y simplemente esto le pasamos una función donde vamos a tener los ítems, creo que es, a ver, ítem, sí, ítem key.
Entonces vamos a hacerlo con el ítem y le pasamos, como es una función, aquí. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es que retorne solo aquellos en que el ítem cantidad sea mayor a ítem préstamo con. Listo, esto es lo que podemos hacer. Vamos a ponerle aquí punto y coma. Y posteriormente le podemos decir a esto, hacer un plug y hacerle un plug ID, título, y vamos a imprimir entonces libros a ver qué me está devolviendo. Vamos a mirar, venimos acá. Entonces note que ya me devuelve un array y aquí me devuelve solamente, bueno, es al revés, es título ID. Aquí entonces ya me está devolviendo uno solo, que es Internet de las Cosas, con el array del libro 6. Aquí podemos ver entonces una manera creo que mucho más limpia de trabajar y así nos evitamos crear esto acá y tendríamos que volverle a decir aquí as id libro y ya no necesitamos hacer este if acá y no necesitamos hacer este if acá y simplemente le decimos aquí id y libro. Y si lo imprimimos vamos a comentar esta línea de código. Entonces nos vamos a dar cuenta que aparece otra vez Internet de las Cosas, pero ahora ya trabajando toda la lógica en el controlador de una manera creo que mucho más profesional al utilizar el filter de colecciones. De esta manera, entonces lo único que nos queda simplemente es, por último, ya grabar esta información. Vamos a grabarla aquí, que cuando le demos aquí a grabar, entonces, perdón, cuando le demos aquí a guardar, entonces esta información la estemos guardando. Lo primero que vamos a hacer aquí, entonces, es libro préstamo. Aquí vamos a cambiar simplemente esto, aquí a libro préstamo. Punto guardar. Vamos a mirar que tengamos esa ruta listo, libro préstamo está a guardar, aquí libro préstamo guardar, autenticado, y simplemente venimos aquí y cambiamos el método guardar. Listo. Eso es lo que necesitamos hacer aquí. Vamos entonces a hacer aquí un dd del request all para que miremos que nos está llegando. Vamos aquí. Vamos a mandar que este libro Internet de las Cosas prestado a Roosevelt en esta fecha a guardar. Entonces, bueno, creo que me está diciendo, a ver, bueno, creo que no recargué aquí. Vamos a recargar nuevamente. Ahorita sí, porque apareció eso, porque esto lo estábamos apuntando a otra ruta. Entonces me sacó la validación de allá. Entonces acá simplemente Internet de las Cosas prestado a Roosevelt y miremos que me está imprimiendo. Ahora sí, te está imprimiendo el libro ID prestado a quién y todo el asunto. Ahora, lo único que necesitamos nosotros hacer aquí es muy sencillo para poderlo guardar. Aquí va a quedar la validación. Vamos a hacer en este momento la validación. PHP Artisan Make Request y vamos a llamarlo validación libro préstamo. Listo, aquí tenemos entonces esa validación. Lo único que le hicimos aquí de momento es que autorice el uso de esta validación y vamos a devolver aquí las únicas reglas de validación que hay. Lo único que se requiere para las validaciones es esto que tenemos, requerido y es un integer, libro ID, requerido integer, prestado a requerido y máximo 100 caracteres, porque aquí decimos que varchar es de 100. Y por último, que fecha préstamo sea requerido y que el formato de la fecha sea este, de format YMSDIA, como lo creamos también aquí cuando le pasamos la fecha préstamo, date YMD. Así con esto, entonces ya lo único que tenemos que venir aquí es inyectar acá ese validación, libro préstamo, acá lo tenemos.
inmediatamente lo ubica acá arriba, no olviden importarlo porque si no, no les va a trabajar. Y aquí tenemos entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces podemos hacer libro. Libro es igual a request, perdón, a libro, find or file y le pasamos request libro ID. Entonces lo que estoy haciendo en este momentico simplemente es decirle que me tome el libro y a través de la relación vamos a crear el préstamo. Yo podría simplemente meter todos estos datos de una vez en la tabla libro préstamo, pero vamos a aprender a hacerlo a través de la relación. Entonces lo único que tenemos que hacer una vez que encuentre el libro, ya tengo el libro, lo tomé con el libro ID que me llegó. Si el libro ID que envían no existe, pues esto va a dar un 404 porque le estoy diciendo find or file. Y posteriormente entonces le decimos libro préstamo y le decimos create. Y ya lo único que necesitamos aquí pasarle entonces es el array del resto de datos que necesitamos. En este caso, que es prestado a, y sería request prestado a. Posteriormente tengo que decirle la fecha préstamo. Y sería request fecha préstamo. Y lo único que faltaría sería el usuario. Entonces sería usuario ID. Y simplemente invocamos al out user ID. Listo. Ya con esto creo que estaríamos listo y posteriormente simplemente podríamos invocar, no sé, lo mismo que invocamos por acá cuando decimos libro, que me retorne un mensaje aquí, que sería reto ya no libro, sino libro préstamo. Y el libro se prestó. O el libro se registró, cualquier cosa. Listo. Vamos a mirar si esto está trabajando realmente. Venimos aquí y vamos a recargarlo y decimos continuar. Entonces dice el libro prestado se registró y podemos ver que el libro quedó registrado acá, quedó prestado por Roosevelt, porque yo soy el usuario que lo prestó, prestado a Roosevelt, que así fue como hicimos, y la fecha de préstamo. Así quedó. Si venimos a prestar un nuevo libro acá, vamos a mirar qué pasa. Y aquí ya no tengo libros para prestar. ¿Y por qué no tengo libros para prestar? Pues porque todos los libros están prestados y si devolvemos cualquiera de estos, vamos a ver aquí al libro préstamo, simplemente hagamos una fecha de evolución acá, pongámosle cualquier cosa. Entonces si recargamos acá, venimos a prestar libro, ya nos dice que podemos prestar este libro de la oración. Y aquí en listado, bueno, no le he puesto aquí la fecha de evolución, vamos a ponerle en un momentico esa fecha de evolución. Aquí está entonces ya la fecha de evolución cuando se volvió el libro y aquí aparece. ¿Sí? Entonces lo que podemos decir es simplemente preguntarle si hay fecha de evolución, la ponga, si no ponga el texto prestado. Aquí está. Entonces si recargamos, aquí tenemos entonces que está prestado y solo este tiene fecha de evolución, devolvámoslo simplemente aquí, decimos null. Aquí recargamos y entonces ya nos aparecen que todos están prestados y si vamos a prestar un libro, entonces ya no tenemos libros para prestar. Bueno, creo que no es más por el día de hoy, ya con esto el video ha quedado concluido. Nos queda simplemente hacer un corto video posteriormente para lo que tiene que ver con devolución del libro. Simplemente aquí ponemos una acción para que puedan devolver este libro y setear la fecha de evolución. Eso lo haremos muy pronto. Nos vemos entonces en el próximo video tutorial.